Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder compartir la pantalla con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Muñoz, cónsul de protección en el Consulado General de México en Los Ángeles, California. Como cada año, hoy inauguramos la Semana de Derechos Laborales, la 14ª edición. Y bueno, una parte importante de los derechos de los trabajadores tiene que ver con el pago de sus horas, su salario por su trabajo, ¿no? El derecho de recibir una remuneración por el trabajo que hacemos. Entonces, es importante que la gente sepa que el Condado de Los Ángeles tiene en su Departamento de Asuntos del Consumidor una oficina que se encarga de ver estos temas en el ámbito del condado y agradecemos por ese sentido mucho la presencia de Eric Beltrán, quien es un Wage Enforcement Investigator de esa división del Condado de Los Ángeles, que nos acompaña el día de hoy para platicarnos de la importancia de estos temas en el Condado de Los Ángeles para los que son residentes de esa localidad. Eric, muchas gracias por estar aquí. Sí, buenos días, gracias por tenerme. Yo soy un investigador del Departamento de Consumidores y Negocios. Yo trabajo por la Oficina de Equidad Laboral. Esta presentación va a ser de las protecciones básicas, los derechos de los trabajadores. Nosotros, el departamento, enfuerza varias ordenanzas. Y en esta presentación vamos a entrar en detalle las ordenanzas y las protecciones que tienen los trabajadores. Perfecto. Pues entonces, un segundito en lo que Eric pone en su presentación, no nos deje porque es importante la información que nos va a compartir. Muy bien, pues aquí está la presentación de Eric. De todas maneras, es importante, va a ser mucha información a la gente que nos va a estar escuchando y viendo. No se preocupen, vamos a dejar aquí el post para que puedan verlo con calma también, pero es importante que nos sigan por la información que nos va a compartir. Eric, por favor, adelante. Sí, gracias. Esta presentación es de parte de la Oficina de Equidad Laboral. Esta presentación sobre los conceptos básicos de los derechos de los trabajadores. Voy a empezar la presentación dando la información del salario mínimo del Condado de Los Ángeles y la ordenanza. La ordenanza de salario mínimo del Condado de Los Ángeles fue en efectivo el 1 de julio de 2016. Las tarifas de salario mínimo se aumentan cada 1 de julio. Las tarifas para empleadores con 26 o más empleados comenzó el 1 de julio de 2016 y empleadores con 25 o menos empleados comenzó el 1 de julio de 2017. Empezando el 1 de julio de 2022, el salario mínimo se aumenta a 15.96 para todos los empleadores. Um, es importante saber el salario mínimo del estado. Si su condado o ciudad no tiene ordenanza de salario mínimo, los empleadores deben de seguir las tarifas del salario mínimo del estado de California. Empezando el 1 de enero de 2022, los empleadores con 26 o más empleados pagan la tarifa de $15 por hora. Empleadores con 25 o menos empleados pagarán la tarifa de $14 por hora. Ordenanza de salario mínimo del condado de Los Ángeles. ¿Quién es un empleado? Al partir del 1 de julio de 2016, la ordenanza de salario mínimo del Condado de Los Ángeles se aplica a empleados que realizan al menos 2 horas del trabajo en una semana en particular dentro de las áreas no incorporadas del Condado de Los Ángeles, incluidos los empleados a tiempo parcial, los empleados a tiempo completo y los empleados que están en periodo de prueba, capacitación, empleados que trabajan por o empleados que trabajan por una organización sin fines de lucro y aquellos empleados que tienen derecho al pago de salario mínimo según de la ley del salario mínimo de California. Determinación de la jurisdicción. Puede determinar si su trabajo se realiza dentro de las áreas no incorporadas del condado consultando con la oficina del registrador del condado de Los Ángeles en el siguiente enlace. Los siguientes enlaces determinan si su empleador está localizado en una área no incorporada del condado de Los Ángeles. Los sitios requieren que entre la dirección de su empleador. Si necesita más información, los sitios tienen instrucciones disponibles. ¿Estos sitios tienen información en español, Eric? Sí, los sitios son muy simples. Los sitios nomás requieren que entre la información de su trabajo y ahí le va a dar la jurisdicción. Puede ver si pertenece a una ciudad, si pertenece a los condados no incorporados. Es muy fácil para usar. También tiene instrucciones allí si se confunde o necesita ayuda. Requisitos de publicación. Requisitos de notificación.
Todos los empleadores deben de colocar en el lugar visible en cualquier lugar del trabajo o lugar del trabajo ubicado dentro de áreas no incorporadas del Condado de Los Ángeles un aviso que informe a los empleados sobre el salario mínimo actual y los derechos del empleado bajo la ordenanza. Si el empleador no tiene una ubicación física dentro de las áreas no incorporadas del condado, el empleador debe de proporcionar el aviso cada año a los empleados que realizan trabajos en las áreas no incorporadas del condado. La autoridad de DCBA. La ordenanza de cumplimiento de salario mínimo del Condado de Los Ángeles otorga a DCBA la autoridad para hacer cumplir las disposiciones de la ordenanza. Esto incluye el salario mínimo impago, represalias, no publicar, no permitir el acceso a los registros de nómina y falta de mantenimiento de registros. DCBA utilizará estrategias proactivas y basadas en quejas para garantizar que las violaciones de la ordenanza de salario mínimo se identifiquen, aborden y reparen de manera oportuna y efectiva. Cada empleador tiene que mantener registros precisos y completos de cada empleado durante el periodo de 4 años. El empleador debe de permitir el acceso de DCBA a los registros de nómina. Tiene que permitir que DCBA entrevista a personas, incluidos los empleados, durante el horario laboral normal. Y también cooperar con investigaciones de DCBA. Si durante la investigación el investigador de DCBA determina que no se ha producido una violación del salario mínimo del Condado de Los Ángeles, entonces DCBA puede emitir y entregar una orden de corrección al empleador. Prevención de represalias puede denunciar la ordenanza sobre violaciones de salud pública. Esta ordenanza fue aprobada el 24 de noviembre del 2020. Se prohíben las represalias contra los trabajadores. Ningún empleador puede discriminar de ninguna manera o tomar medidas adversas contra un empleado por informar o discutir sobre el incumplimiento percibido por un empleador u trabajador de una orden de oficial de salud. No pueden hacer represalia por pertenecer a un consejo de salud pública o formar un consejo de salud público. No pueden hacer represalia por informar a cualquier trabajador de sus derechos de virtud en esta ordenanza. Tampoco no pueden hacer represalia por ejercer cualquier derecho previsto en la presente ordenanza. ¿Qué es la represalia? La represalia es cualquier cambio o acción adversa tomada contra un trabajador. Los empleos de represalia incluyen, entre otros, terminación, terminación constructiva, degradación, reducción salarial, reducción de horas, cambio involuntario de tiempo de turno y también cambio involuntario en el lugar del trabajo. Aquí, Eric, si me permites, nada más quisiera Sí, comentarle a la comunidad que nos escucha y nos ve que, digo, represalia es el término legal, pero digamos que en el lenguaje coloquial de nosotros los mexicanos lo decimos como que el patrón se desquita, ¿no? sí, Es sí, decir, me correcto. hiciste algo y ahora lo voy a tomar una revancha. A eso se refiere represalia con las conductas que nos está platicando Eric, ¿no? El término legal en inglés es retaliation, en español es represalia, pero eso es cuando el patrón toma alguna medida de revancha, de venganza, se trata de desquitar porque denunciamos alguna irregularidad. Nada más para poderlo poner como en palabras que todos usamos todos los días. Perdóname, Eric, que te haya interrumpido. No, sí, por supuesto. Gracias, Juan Carlos. Y también yo quiero mencionar, si usted sospecha que la represalia le está pasando a usted, tomen nota si tienen correo electrónicos, tengan copias del correo electrónicos, tengan evidencia. Cualquier persona que directa o indirectamente o a través de un agente o cualquier otra persona, incluso a través de los servicios de un servicio temporal o agencia de personal o entidad similar, emplea cualquier trabajo o ejerce control sobre los salarios, horas, deberes o condiciones de trabajador de cualquier trabajador. Aquí está la información para contactarlos si tienen una queja de represalia um, por denunciar las violaciones de salud pública. Aquí está el sitio, aquí está el teléfono, aquí está el correo electrónico, los puede contactar por cualquier forma que prefiera.
servicios para consumidores Departamento de Salud Público para investigar y hacer cumplir las disposiciones de la ordenanza. El Departamento de Servicios para Consumidores puede emitir una conclusión que un empleador ha violado las disposiciones de la ordenanza a más tardar de un año después de recibir la queja correspondiente. DCBA puede emitir a una citación administrativa. La multa puede ser hasta $10,000 por violación por día. Y también el empleador puede impugnar mediante la presentación de una audiencia administrativa. Cualquier trabajador o abogado del condado en nombre de dicho trabajador puede, dentro de los 3 años de la última ley de un empleador, presentar una acción ante el Tribunal Superior del Estado de California. El trabajador también puede ser premiado, contratación o reincorporación a los puestos buscados o ocupados antes del presente acto ilícito o pago por adelantado en su lugar. Todos los daños reales, incluido entre otros la pérdida de pago y beneficios y los daños no económicos o los daños legales en suma de $10,000 por violación o lo que sea mayor, y también pueden agarrar daños punitivos. El trabajador o el abogado del condado deben de notificar por escrito al empleador de las disposiciones de este capítulo que presuntamente han sido violadas y los hechos para respaldar los presuntos violaciones. El empleador no subsano las presuntas violaciones de este capítulo dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de dicha notificación por escrito. La ordenanza de pago de héroe de COVID-19. Propósito. Los trabajadores minoristas y comestibles y de venta a por lo menos de drogas son trabajadores esenciales. Son exposición facial a COVID-19, el trabajo aumentado, sus salarios son bajos, sus beneficios son mínimos y los empleados no tienen la opción de trabajar desde casa. Aplicabilidad. La ordenanza de pago de héroes se aplica a tiendas minoristas de comestibles y de droga. Hay más requisitos. Si quiere los requisitos, lo puede ver en la ordenanza del pago de héroe. En el condado de Los Ángeles lo tenemos todo en el sitio, pero por lo más son tiendas minoristas de combustible y de drogas. Esta ordenanza no se aplica a las entidades públicas como federales, estatales del condado, ciudades incorporadas, incluyendo distritos escolares y empleados a salarios que sean ejecutivos. Jurisdicción. La ordenanza de pago de héroes del condado de Los Ángeles se aplica a las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles. Puede determinar si el trabajo se realiza dentro de las áreas no incorporadas del condado, consultando con la oficina del registrador del condado de Los Ángeles en los siguientes enlaces. Y estos son los mismos 3 enlaces que han estado en la presentación. Requisitos. Monto de pago adicional de héroes. Los requisitos son $5 por hora adicional por hora, además del salario base del empleado. También compensaciones prohibidas. Elección para recibir pago adicional de héroe como licencia pagada. Debe de ser por escrito. Se acumula 1 hora completa de licencia pagada cuando el pago adicional de héroes ganado totaliza 1 hora del salario base del empleado. También es crédito por presentación voluntaria de condiciones de vida a peligro, y esta ordenanza está efectivo por un total de 120 días. Declaración de pago. La ordenanza requiere que los empleados cubiertos incluyan información sobre el pago adicional de héroes en la declaración de pago para los empleados cubiertos, incluyendo la tarifa por hora de pago adicional de héroe o el empleador voluntario de pago por riesgo está proporcionando. La cantidad de pago adicional de héroes, licencia pagada en lugar del pago adicional de héroes o la paga voluntaria por condiciones de vida ganada. También el número de horas trabajadas que el derecho al empleado a pago adicional de héroes o a la presentación voluntaria por condiciones de vida en el en el periodo de pago. Los requisitos de publicación.
La ordenanza también requiere que el cartel de pago adicional de héroes del Condado de Los Ángeles se muestre en un lugar visible y accesible en cada tienda ubicada dentro de las áreas no incorporadas del Condado de Los Ángeles, donde cada empleado trabaja para informar a los empleados de la ordenanza de pago adicional de héroes y sus derechos bajo esta ordenanza. Requisitos de publicación. Las represalias están prohibidas cuando los empleados ejercen sus derechos en virtud de la ordenanza. Autoridad de DCBA. DCBA está autorizado a investigar dos quejas de los presuntos violaciones de la ordenanza de pago adicional de héroes. Podemos emitir una orden de ejecución salarial. También podemos evaluar las multas pagaderas del condado y o empleado. También, cuando corresponde, reincorpore a los empleados a la posición de lo que el empleado fue dado de baja. Remedios para empleados. Un empleado que reclama violaciones puede demandar en el Tribunal Superior de California dentro de los 3 años de la ocurrencia de la violación y puede ser otorgado. Reintegro, pagos retrasados, todas las sanciones y o multas, triplicación de salarios perdidos y sanciones y reincorporación si se toma represalias. También pueden agregar intereses sobre todos los salarios elevados y no pagados. También honorarios razonables de abogados. ¿Cómo ponerse en contacto con nosotros para preguntas de pago adicional de héroe? En la pantalla está el teléfono, el sitio y también el correo electrónico donde lo puede contactar. Ordenanza de licencia pagada por empleados por ampliar el acceso a la vacuna contra el COVID-19. Esto es una ordenanza de urgencia que requiere que los empleadores privados en áreas no incorporadas del condado proporcionen licencia pagada para que los empleados reciban inyecciones de vacunas contra el COVID-19. La fecha de vigencia está retroactivamente al 1 de julio de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021. Aplicabilidad. Debe de ser un empleado a tiempo completo o tiempo parcial. Los empleados deben de haber agotado todo el tiempo de licencia disponible. A petición al empleador, los empleados deben de proporcionar una verificación por escrito de la recepción de la vacuna contra COVID-19. Horas de licencia pagada. Los empleados a tiempo completo reciben 4 horas por inyección. A los empleados a tiempo parcial se les da una cantidad pro, proteriada de 4 horas en función de sus horas de trabajo normalmente programadas durante las 2 semanas anteriores a la inyección. Si un trabajador trabaja 10 horas en este periodo de 2 semanas, obtienen 1 hora. Monto de licencia pagada. Un empleado que recibe licencia pagada por la vacuna COVID-19 será compensada a su tasa normal de pago. Requisitos adicionales. Los empleadores deben demostrar carteles. Los empleadores deben de mantener y permitir el acceso a los registros de nómina precisos y completos durante al menos 4 años. Se prohíben las medidas de represalia. El empleado tiene derecho privado de acción. DCBA tiene la autoridad para investigar las quejas de presuntas violaciones de esta ordenanza. Si quiere más información, puede visitar el sitio, puede contactarlos por el teléfono y el correo electrónico también si tiene preguntas. Eric, muchas gracias por la información que nos compartiste. De nuevo a la audiencia que nos ve y nos escucha en nuestras redes sociales, vamos a dejar el post con esta grabación ahí para que si hay alguna duda respecto de lo que Eric nos explicó, lo puedan revisar o bien pueden escribir a los correos electrónicos o teléfonos, llamar a los teléfonos que nos mencionó, o bien si también lo prefieren, nos pueden buscar aquí en el Consulado General de México, Los Ángeles, California, Departamento de Protección, cuarto piso, buscarnos con algún tema en particular, alguna duda, y también nosotros no tenemos ningún inconveniente, al contrario, estamos muy contentos de poder tener estas alianzas con nuestros amigos del Condado de Los Ángeles para poder canalizar asuntos y ver que sus derechos sean efectivamente vigilados y respetados. Entonces, es muy importante también por ahí decirlo, puede haber alguna duda, hay un salario mínimo federal, ¿verdad, Eric?
Sí, y hay correcto. un salario mínimo en el estado de California. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta lo que nos comentó Eric del pago de salarios mínimos en el estado de California, el pago de salarios mínimos en ciertas empresas específicas que nos mencionó, ¿no? Todas estas disposiciones que tienen que vigilar los empleadores. Es importante decirlo, Eric, y corrígeme si estoy equivocado, que muchas de las ordenanzas que nos has comentado, pues es responsabilidad del empleador, no del trabajador, hacerlas cumplir. Y si el trabajador piensa o considera que su empleador no está cumpliendo con la ley, no le corresponde al trabajador corregirlo, es el empleador, ¿verdad? Quien tiene que hacer las correcciones para hacer cumplir la ley. Sí, correcto, Juan Carlos. Muchos trabajadores no tienen mucha información para venir para nosotros y decirlos que ellos saben las leyes, que ellos saben la información de la ordenanza, pero sí, está correcto. Es la responsabilidad de las empresas que ellos paguen el correcto salario mínimo y también quería mencionar que hay diferentes ciudades que también tienen ordenanza de salario mínimo. También, por ejemplo, la ciudad de Pasadena tiene salario mínimo, la ciudad de Hollywood también tiene su propia ordenanza de salario mínimo. Entonces es importante si un empleado tiene cualquier pregunta, los que los llame y nosotros le decimos que el correcto salario mínimo, si tiene cualquier queja, si tiene cualquier pregunta, nosotros los podemos contestarlos y darle la dirección que necesitan. Perfecto. Pues ya lo tienen ahí, las personas que nos escuchan y nos ven de nuestra comunidad mexicana aquí en Los Ángeles. Por favor, si tienen dudas, si tienen algún comentario, alguna inquietud, con confianza, acérquense, ¿no? Y estamos aquí para orientar y servir a la comunidad. Yo quiero agradecer a Eric Beltrán su tiempo y su disposición para explicarnos estas importantes ordenanzas y derechos que tienen los trabajadores en el condado de Los Ángeles. Eric, muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos pronto en otra emisión más para seguir platicando de estos temas. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Muy buena tarde a todos.